Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Arturo y la práctica pasada de este canal de YouTube te mostré cómo podíamos hacer esta práctica donde teníamos esta lista de usuarios donde estábamos implementando un sistema de drag and drop. Esto lo hicimos mediante una librería que se llamaba Sortable.js, pero realmente solamente vimos cosas esenciales de esta librería. Es por eso que en ese video yo te pregunté si tú querías aprender más cosas de esta librería para que tú las puedas implementar en tus proyectos, y muchas personas me comentaron que sí querían un video. Es por eso que el día de hoy en este video te voy a estar trayendo una guía completa, o al menos lo más completa que yo pueda hacer, o de las cosas más importantes sobre las opciones que tenemos con Sortable.js, para que tú no tengas que leer toda esta documentación aburrida y puedas aprender de una forma un poquito más práctica. Así que bien, como siempre, si te gusta este tipo de videos, dale manita arriba, suscríbete al canal y pues comencemos con el tutorial. Antes de comenzar con el tutorial, simplemente quiero comentarte, como siempre, que tú ya tienes que tener conocimientos básicos de HTML, CSS, de ser posible JavaScript, y para este video también vamos a estar trabajando con Bootstrap, así que tienes cursos de todos estos temas para que tú puedas aprender. Y lo que vamos a estar haciendo en esta página, o más bien en este video, no sé por qué dije página, es que vamos a estar creando una lista. No la vamos a estar creando tan detallada como en este caso. Es por eso que yo voy a estar utilizando Bootstrap, para no enfocarme tanto en el código HTML y hacer algo un poco más rápido y enfocarnos en la parte de Sortable.js, que sería toda esta parte del código que puede parecer un poquito difícil. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo aquí ya tengo mi editor de código con algunos archivos. Tengo esta carpeta que se llama guía-sortable.js. Dentro tengo mi archivo HTML, que es un archivo básico como cualquier otro. Y tengo dos carpetas, una carpeta CSS con los estilos CSS que voy a estar utilizando para el video, que realmente son muy poquitos. Esta es otra de las razones por las cuales quiero utilizar Bootstrap, para no enfocarme tanto en escribir CSS y hacer el video difícil. Y además tengo mi carpeta de JavaScript donde tengo este archivo que se llama sortable.js-option.js. Le puedes poner lo que quieras, la verdad es que a mí no se me ocurre otro nombre, así que le puse este nombre, pero no importa realmente mucho. Así que lo que voy a hacer es que aquí tengo mi archivo HTML y lo primero que necesito es Bootstrap. Por lo tanto, me voy a ir a la página de Bootstrap, y si no sabes cómo trabajar con Bootstrap, no te preocupes, aquí más o menos te voy a ir explicando. Y lo único que vamos a necesitar de Bootstrap es bajar un poco a esta parte donde dice CSS Only. Solamente necesitamos los estilos CSS de Bootstrap, así que simplemente selecciona toda esta línea de código, la vas a copiar y en tu editor de código simplemente aquí antes de, por ejemplo, los estilos CSS que teníamos, nada más la vas a pegar. Tú puedes quitar esta etiqueta de Cross Origin e Integrity para que te quede de esta forma un poquito más corta. Y de esta forma ya tenemos Bootstrap instalado, así de simple. Entonces, una vez que tenemos Bootstrap instalado, lo que quiero hacer es construir una pequeña lista de elementos para poder implementar Sortable.js. Por lo tanto, simplemente voy a agregar un div con la clase de container. Esta es una clase de Bootstrap para centrar el contenido. Después voy a agregar un div que va a ser una fila. Y dentro vamos a agregar una columna que de momento va a tener un tamaño de 12. Entonces, dentro de esta columna es donde vamos a poner todo el contenido que queremos. Por lo tanto, primero voy a poner un H1 que diga hola mundo, simplemente para comprobar que Bootstrap funciona. Así que voy a guardar, voy a ir a mi carpeta y voy a ejecutar mi archivo HTML. Le voy a dar doble clic para abrirlo y como puedes ver está centrado nuestro texto con este margen a la izquierda y esta tipografía. Esto significa que ya estamos trabajando con Bootstrap. Perfecto. Entonces lo que quiero hacer es crear una lista de tareas, por ejemplo. Entonces para hacerlo con Bootstrap es muy simple. Y lo único que voy a hacer dentro de esta columna del tamaño de 12 es simplemente agregar un div que va a ser la lista. Este div le tenemos que poner una clase que simplemente es list-group. Y vamos a ponerle también un ID que se va a llamar tareas. Esto nos va a servir para ahorita con JavaScript poder decirle que este es nuestro grupo o nuestra lista y poderle aplicar Sortable.js. Dentro lo que vamos a necesitar es agregar cada uno de los elementos de nuestra lista. Por lo tanto, en este caso voy a agregar un div y a este div le tenemos que poner una clase que va a ser la de list-group-item. Así de simple. Y dentro le puedes poner el contenido que tú quieras. En este caso, como estoy trabajando con Bootstrap, voy a poner un H5 y simplemente vamos a ponerle, por ejemplo, que tenemos una tarea.
Supongamos que yo tengo de tarea grabar un tutorial, así que voy a ponerle grabar tutorial. Perfecto, después voy a agregarle un pequeño párrafo simplemente para decir cuál es la descripción de la tarea. Yo aquí ya tengo alguna, así que simplemente la voy a copiar y la voy a pegar. Entonces voy a guardar, voy a ir a mi página, voy a actualizar y de momento obtenemos esto. Como puedes ver, ya tenemos una estructura ya programada y no tuvimos que complicarnos agregando estilos CSS. Simplemente tuvimos que trabajar con unas clases de Bootstrap y nos van a dar estos estilos. Es por eso que bueno, yo lo estoy utilizando en este video. Ya nada más para acomodar las cosas un poquito más, lo que voy a hacer es que a esta fila le voy a decir que le quiero poner un margen en la parte de arriba y este margen va a tener un tamaño de 5. Después a esta columna la voy a dejar así, pero le voy a decir que tengo un margen en el eje de la Y, que también va a ser de un tamaño en este caso de Bootstrap de 5. Y después lo que voy a hacer es que antes de mi lista de tareas voy a agregar aquí un titular H2 simplemente para ponerle lista de tareas. Y también le voy a poner una clase para ponerle un margen en la parte de abajo de 3. Y así es como nos quedaría. Entonces si guardo y en mi página actualizo, obtenemos lo siguiente. Tenemos nuestra lista de tareas y de momento solamente tenemos una tarea, que es grabar un tutorial. Y por cierto, no sé por qué escribí grabar con V, no sé por qué cometí este error garrafal. Una disculpa, pero bueno, ahí lo tenemos ya arreglado. Ya por último lo que voy a hacer es que a este párrafo le pongo un margen en la parte de abajo de 0, simplemente para quitarle un margen que agregan los párrafos y ya lo tenemos. Y es así de simple, ya nada más lo que voy a hacer es agregar más tareas. Por lo tanto, aquí teníamos este div que era nuestra tarea, así que simplemente lo voy a seleccionar. Voy a presionar en Visual Studio Code Shift, Alt izquierdo y la flecha hacia abajo y de esta forma lo voy a duplicar para tenerlo 2 veces y vamos a ponerlo unas 3 veces. Supongamos que nuestra segunda tarea del día de hoy es comprar una pizza. Así que vamos a ponerle comprar pizza. Esta tarea pues no tiene mucha descripción, así que este párrafo, por ejemplo, lo voy a borrar, no es necesario. Simplemente quiero tener nuestro titular. ¿Qué otra tarea tenemos? Pues supongamos que queremos ir al cine, así que aquí le vamos a poner ir al cine. Y en la descripción vamos a poner, por ejemplo, la hora de la función. Supongamos que es a las 8 de la noche. Ahí está, entonces voy a guardar y en mi página se actualizó, obtenemos esta estructura. Ya nada más aquí quiero arreglar un pequeño problemita y es que en este encabezado también tiene un margen, así que aquí simplemente le pongo una clase de marginbot 0. Y entonces de esta forma, como puedes ver, ya tenemos una estructura sin tener que preocuparnos por el código CSS. Y lo hicimos de una forma muy fácil. Ahorita vamos a estar agregando más elementos de Bootstrap y bueno, va a estar genial. Pero de momento ya tenemos esta lista y lo que quiero hacer es aplicarle Sortable.js para yo poder seleccionar y cambiar el orden de los elementos conforme yo quiera. Así que el primer paso, o lo que tenemos que hacer, es descargar Sortable. Para ello nos vamos a ir a la página, la cual vas a tener en la descripción del video. Te vas a ir a este botón que dice For Me on GitHub y te va a enviar a esta página súper fea que es la documentación. Una vez que estás en la documentación vas a tener que bajar y aquí tienes para descargar lo que sería el source para el código fuente de lo que sería Sortable. Pero en este caso una forma más sencilla es irnos a este link donde dice CDN. Le vas a presionar un clic y te va a enviar a la CDN. Tú simplemente puedes copiar esta etiqueta y la puedes pegar en tu index.html antes de la etiqueta cierre de tu body y te quedaría de esta forma. Pero esta opción solamente te va a funcionar si tienes internet porque necesitas conectarte a esta página que sería el archivo de sortable.min.js. Si tú quieres descargar el archivo para trabajar sin conexión de internet, simplemente tienes que copiar la dirección que aquí teníamos, la voy a copiar, la voy a pegar en el navegador y aquí tenemos este archivo. Nada más tienes que darle clic derecho, guardar como. Tienes que buscar tu carpeta, en mi caso era guía Sortable.js y dentro de la carpeta de JS aquí lo voy a guardar. Entonces lo guardo, ahí está, esta pestaña ya la puedes cerrar y entonces en tu carpeta ya tienes tu archivo de sortable.min.js, el cual puedes enlazar aquí mismo. Así que agregas tu etiqueta de script src. Le dices que quieres acceder a la carpeta de JS y luego al archivo de sortable.min.js. Muy importante que lo escribas bien. Y de esta forma ya lo tenemos. Ahora vamos a enlazar nuestro propio archivo que ya te había mencionado que habíamos creado, que era este de options.
De hecho, para hacerlo un poquito más fácil, le voy a poner simplemente options para que, bueno, tú lo puedas tener más sencillo. Y lo que tenemos que hacer es, después de Sortable, agregar otro script con la etiqueta src, accedemos a la carpeta JS y cargamos el archivo de options.js que teníamos aquí. Así que este archivo lo voy a abrir en el editor, aquí lo tengo y vamos a empezar a trabajar con Sortable. Primero lo que necesitamos hacer es cargar la lista de tareas, es por eso que aquí le pusimos un ID para poder acceder a él. Así que simplemente agregamos una constante a la cual yo le voy a poner de nombre tareas, le quiero decir que es igual a document.getElementById y simplemente quiero que traiga el ID de tareas. Y ya los traemos. Ahora tenemos que decirle que dentro de estas tareas queremos trabajar con Sortable. Para ello, aquí voy a dar un espaciado y simplemente voy a acceder a Sortable.create. Este es un método que utiliza y dentro le vamos a poner las tareas que aquí teníamos. Así que simplemente lo puedes pegar y de esta forma ya estaría. Si tú guardas tu página, si hiciste todo correctamente, si actualizas, ahora podrías tener este efecto donde puedes seleccionar tu lista y puedes cambiarla de lugar. De momento esto todavía no tiene animación, ahorita la vamos a agregar, es muy fácil. Si esto no te funcionó, presiona F12, ve a consola y revisa cuál es el error que te está marcando. Si no te funcionó, lo más probable es que tienes aquí algo mal en tu código JavaScript, o también algo muy probable que muchas personas cometen errores es que enlazan mal sus archivos de JavaScript. Enlázalos bien y revisa en dónde se encuentran para que todo te funcione correctamente. Entonces ya tenemos Sortable agregado. Ahora sí vamos a empezar a agregar opciones. Por lo tanto aquí voy a poner una coma y vamos a ponerle un segundo parámetro que va a ser un objeto. Este objeto es donde vamos a ponerle todas las opciones que queremos que tenga. Por ejemplo, primero vamos a empezar con el nombre. En este caso, ¿de qué? Pues de el título de nuestra lista de tareas. Y para ello te puedes ir a la documentación si quieres ayudarte un poquito. Sin embargo, yo en este video te voy a estar explicando la mayoría. Es por eso que lo estoy haciendo, para evitarte leer todo esto. Pero básicamente aquí en esta parte de opciones vas a tener todas las opciones. En este video vamos a estar viendo las más importantes, así que bueno, no necesitas leer esto. La primera que vamos a estar viendo es, por ejemplo, Group. Lo que nos permite es establecer el nombre del grupo. Y esto va a ser muy importante. Así que vamos a ponerle Group, que se escribe de esta forma, y aquí le puedes poner ahora una cadena de texto o un objeto. En el video pasado donde yo agregué esta práctica, yo lo que hice fue agregar una cadena de texto y simplemente le puse de nombre, por ejemplo, tareas. Y de esta forma funcionaría, pero además de la cadena de texto podemos pasarle también un objeto, así que es lo que voy a estar haciendo. Le paso un objeto y dentro le ponemos el name y ahora sí le vamos a poner una cadena de texto que en este caso va a ser lista-tareas, así de simple. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, porque ahorita más adelante vamos a poder poner aquí debajo más propiedades que van a ser importantes. De momento todavía no te las voy a mostrar porque quiero enseñarte otras cosas primero. Por ejemplo, ¿qué queremos hacer primero? Pues la animación. Por lo tanto, aquí teníamos nuestra primera propiedad. Voy a poner una coma y para la siguiente propiedad simplemente voy a escribir animation. Y le vamos a poner cuántos milisegundos queremos que tarde en ejecutarse la animación. Entonces voy a mi página, actualizo y quiero que veas, selecciono, voy a arrastrar y ahora tenemos esta animación donde estamos cambiando entre un elemento y otro. Pero esto también lo vimos en el capítulo pasado. Ahora te voy a enseñar algo que es un poquito más complejo, pero que te va a ayudar bastante para que le des más personalización a tu sitio, se vea un poquito más con vida. Y es que esta animación que tenemos es una animación muy simple. Esta animación nosotros la podríamos hacer un poquito más compleja cambiando la función de tiempo que ejecuta. Para ello te voy a pasar esta página también la tienes en la descripción del video. Y esta página lo que te va a permitir es que te va a mostrar las diferentes funciones de tiempo y te pone ejemplos. Mira, aquí voy a hacer un poquito de zoom para que lo veas. Tenemos la función de isInSign y entonces quiero que veas este puntito que tenemos a la derecha, cómo es la animación. Quiero que veas cómo empieza lento y luego es un poquito más rápida. Y luego tenemos al contrario, empieza un poquito rápida y termina un poco lento. Y tenemos esta que es un poquito más proporcional. Y tenemos diferentes. Mira, quiero que veas esta cómo empieza muy lento y luego va demasiado rápido. Entonces, estas funciones de tiempo nosotros las podemos aplicar a lo que sería nuestra lista de opciones para que cuando arrastremos se
aplique precisamente esa función de tiempo y tenga un estilo un poquito diferente. Así que vamos a hacerlo. Vamos a irnos aquí y vamos a buscar alguna, como por ejemplo esta que te había dicho que me había gustado, donde empieza lento y luego va rápido. Simplemente le vamos a dar un clic y aquí nos va a poner el código CSS que necesitaríamos. Tú lo único que tienes que hacer es copiar esta parte que aquí tenemos. La copias, te vas a ir aquí y simplemente vas a poner una coma y vamos a ponerle ahora que queremos ponerle una propiedad que se llama async. Vamos a ponerle que es una cadena de texto y ponemos el valor que queríamos. De esta forma vamos a guardar, vamos a nuestra página, actualizamos y vamos a comprobar. Voy a arrastrar comprar pizza hacia arriba y quiero que veas cómo tiene una animación diferente. Obviamente no es tan lento como lo teníamos aquí y esto es porque depende del tiempo. Aquí quiero que veas cómo tenía 0.6 segundos. Así que si aquí yo por ejemplo le pusiera en vez de 150 milisegundos, le pusiera 600 milisegundos, vamos a comprobar. Voy a actualizar, voy a arrastrar comprar pizza y quiero que veas cómo ya tenemos la animación que se nota más. Quiero que veas cómo empieza lento y luego va un poquito más rápido. Entonces esto es algo que está bastante genial. Ahora a mí en lo particular no me gusta ponerle un tiempo tan grande, así que lo vamos a dejar en 300 milisegundos. Bueno, de hecho vamos a dejarlo en 150 para que no sea tan pesada la animación, simplemente sea un cambio pues directo. Y esta es la primera cosa que te quería enseñar que no enseñé en el capítulo pasado. Ahora te voy a enseñar otra cosa interesante. Aquí nosotros en nuestra lista, ¿qué pasa si yo quiero seleccionar el texto? Pues no puedo porque estaría arrastrando el elemento. Si yo quiero poder seleccionar el texto, puedo agregar un icono a lo que sería la lista y decirle a Sortable que solamente quiero que los elementos cambien de lugar solamente cuando el usuario presione y jale desde el icono. Esto es otra de las cosas que también podemos hacer, así que vamos a agregar un icono. Por lo tanto nos vamos a ir a Fontasm, que es la página que siempre suelo utilizar. Vamos a darle en iniciar de forma gratuita. Yo aquí ya tengo mis kits, así que simplemente le voy a dar clic aquí. Y si tú no sabes usar Fontasm, por cierto, también tengo un video por si quieres aprender cómo utilizarlo. En mi caso, bueno, simplemente lo estoy resumiendo aquí un poquito porque lo suelo utilizar en todos mis videos. Así que seguramente ya sabes cómo se hace. Así que voy a seleccionar este script de Fontasm, lo voy a copiar y simplemente me voy a ir a mi código HTML y lo voy a pegar aquí antes de mis opciones. De esta forma, primero carga Fontasm, después carga Sortable y después nuestras opciones. Perfecto. Y una vez que ya lo tenemos agregado, ya podremos irnos a iconos y buscar algún icono que nosotros queramos. Yo por ejemplo hay uno que siempre utilizo y es que aquí si busco el de drag y le pongo en los gratuitos, me sale estas líneas que se llaman grip lines. Estas grip lines son las que a mí me gusta utilizar para indicarle al usuario que puede seleccionar un elemento y arrastrarlo. Tú puedes utilizar estas, puedes utilizar las que están en vertical, puedes utilizar estas otras o las barras tradicionales, la que tú quieras. Yo en mi caso voy a utilizar estas, así que le voy a dar un clic. Y como siempre vamos a dar un clic aquí en el código HTML para copiarlo. Nos vamos a ir a nuestro código HTML y aquí lo vamos a pegar antes de lo que era nuestro texto del titular. Por ejemplo, antes de cada H5. Así que lo voy a pegar. Simplemente doy un espacio y me queda así como en esta línea de código. Y voy a hacer lo mismo para esta otra parte. Por ejemplo, la de comprar pizza. Doy un espaciado y pego. Y aquí en ir al cine también pego y guardo. Y me va a quedar de esta forma. Entonces voy a guardar, voy a mi página, actualizo y nos quedan estos iconos de esta forma. Bueno, pues yo lo que quiero hacer es que el usuario cuando pase el cursor solamente puede arrastrar si da un clic en el icono. Si el usuario da un clic en otra parte no va a poder. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues con Sortable también lo podemos hacer de una forma muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es agregar una propiedad que se va a llamar en este caso handle. Así que le ponemos solamente handle y vamos a ponerle aquí entre comillas, porque es una cadena de texto, la clase del icono, que en este caso era faz. Así que vamos a comprobar, era esta que tenemos aquí. Yo voy a estar utilizando esta porque bueno, ya la agregó Fontasm, pero si tú quieres puedes agregarle otra clase aquí antes y es la clase que tú utilizarías aquí en tu código JavaScript. De momento yo lo voy a dejar así y entonces si guardo y en mi página actualizo, quiero que veas cómo ahora intento arrastrar desde otra parte y no puedo.
pero si intento arrastrar desde el icono, sí que puedo arrastrar y queda mucho mejor. Entonces, este es un pequeño cambio que, bueno, yo te recomiendo que hagas y que a mí me parece que queda mejor. Ahora, ya nada más para mejorar un poquito el diseño, lo que voy a hacer es que le voy a dar un pequeño espaciado entre el icono y el texto. Así que voy a ir a mi código, voy a buscar cada uno de los iconos que tenía. Por ejemplo, aquí tenía uno. Voy a seleccionarlo, presiono control D para seleccionarlo las 3 veces y simplemente aquí voy a agregarle la clase de margen a la parte derecha, margin right, y le vamos a poner un tamaño de 2. Y también lo que voy a hacer es que esta clase de faz, aquí tenía ya mis estilos CSS, por lo tanto voy a ir aquí y le voy a decir quiero que la clase de faz simplemente tenga un cursor que va a ser de tipo move. Para que de esta forma si guardo en mi página y actualizo, como puedes ver ahora tiene un espaciado a la derecha y además cuando paso el cursor me aparece este cursor para indicar al usuario que puede arrastrar y queda mejor. Lo siguiente que quiero hacer es que en mi lista de tareas supongamos que tenemos tareas personales y tareas de trabajo. Bueno, quiero agregar unos pequeños titulares aquí, por lo tanto me voy a ir a mi código HTML. Y lo que voy a hacer es que me voy a ir al inicio de mi lista. Aquí tenía la primera tarea, que era esta de grabar tutorial. Y por cierto, te recomiendo que les des unos espaciados simplemente para que la separes un poquito y bueno, te quede un poquito más claro cómo lo tienes agregado. Entonces aquí tenía lo que era la primera tarea. Era un ítem de grupo, que era este. Así que de hecho lo voy a seleccionar. Presiono Shift, Alt izquierdo y flecha arriba para duplicarlo. Pero le voy a hacer un pequeño cambio. Primero que nada, este párrafo, que era la descripción, no lo quiero, lo voy a borrar. Segundo, este icono que teníamos, bueno, de momento lo voy a dejar para mostrarte una cosita más, pero este texto lo voy a cambiar. Vamos a ponerle que este va a ser el de tareas personales. Este va a ser un título. Por lo tanto, yo aquí si guardo y en mi página actualizo, dice tareas personales y está muy bien, pero para que parezca un poquito más de título, también lo que voy a estar haciendo es que le voy a cambiar pues el nombre. Perdón, el color. Así que aquí voy a agregar list-group-item y voy a agregarle la clase de primary. De esta forma le estoy diciendo que quiero que tenga el color primario. Así que si guardo y actualizo, obtenemos lo siguiente. Perfecto, así de simple ya tenemos un pequeño título. Este título también aquí le voy a poner una clase que va a ser de margen 0. Para la parte de abajo, simplemente para que quede mejor. Y ya por último, este título que tenía lo voy a volver a duplicar para tenerlo 2 veces. Y aquí vamos a ponerle tareas de, por ejemplo, trabajo. Y en vez del color primario lo vamos a cambiar, por ejemplo, por algún azul o algún otro. Por ejemplo, el de success, un verde. Entonces voy a guardar, actualizo y tenemos las tareas personales y las de trabajo. Y yo puedo cambiar estos títulos como yo quiera. Por ejemplo, tareas personales, pues comprar pizza e ir al cine. Y tareas de trabajo, bueno, pues grabar tutorial. Así es como lo voy a dejar. Y aquí a lo mejor vas a tener un pequeño inconveniente dependiendo de lo que quieras hacer. Y es que muchas veces no vas a querer que, por ejemplo, tus tareas las puedas mover de esta forma. O a lo mejor sí lo quieres, pero no quieres ponerle este icono o bueno... Puedes tener diferentes situaciones. Bueno, pues lo que te voy a enseñar a continuación es cómo podemos decirle, en este caso a Sortable.js, que estos elementos de título no los mueva, no los podamos mover como los demás elementos. ¿Esto cómo lo hacemos? Pues en Options vamos a agregar uno más que se llama Filter. Y aquí le vamos a poner también una clase que es del elemento que vamos a querer que no puedan arrastrar. Por ejemplo, yo aquí tenía lo que eran las tareas personales y las tareas de trabajo que eran mis títulos. Aquí le voy a poner a ambos una clase que se va a llamar simplemente título. Y en mis opciones simplemente le voy a decir que me filtre las clases de título. Así que voy a guardar, voy a actualizar, me aparecen aquí ambas tareas y quiero que veas, voy a intentar arrastrar y quiero que veas, estoy intentando arrastrar y no puedo. Esto es porque las estoy filtrando. Al filtrarlas yo no las puedo mover, pero sí que puedo poner elementos dentro de ellas. Por ejemplo, tareas personales, pues comprar pizza y tareas de trabajo, grabar tutorial. Entonces puedo moverme entre ellas, pero ellas mismas no las puedo mover. Esta es otra de las diferencias que nosotros tenemos. Y obviamente tú puedes utilizar filter si es que tú quieres para que no las puedan mover. U otra opción sería que pues directamente simplemente vas a tu código HTML y aquí teníamos el icono
que era el que nosotros necesitábamos para poder arrastrar. Así que simplemente lo puedes eliminar, lo eliminas, te va a quedar de esta forma tu código. Voy a guardar, actualizo en mi página, me aparece tareas personales y como puedes ver ya no tiene el icono. Y como ya no tiene el icono, pues obviamente ya no podemos arrastrar, solamente podemos poner elementos entre cada uno de estos, dentro de cada una de estas listas. Entonces ya nada más lo que voy a hacer es que voy a acomodar aquí tareas personales, perfecto. Tareas de trabajo lo voy a cortar con control X y lo voy a pegar simplemente, por ejemplo, por aquí. Entonces ir al cine es una tarea personal, así que la pongo aquí debajo de tareas personales. Grabar tutorial es una tarea de trabajo, así que la pongo simplemente debajo de tareas de trabajo, para que en mi página si guardo y actualizo simplemente me quede de esta forma. Después vamos a pasar a las clases que yo te había mostrado en el video pasado y era para cambiarle los estilos cuando estamos intentando, por ejemplo, arrastrar los diferentes elementos. Así que vamos a hacerlo. Me voy a ir a lo que sería mi archivo de opciones y aquí voy a poner una coma y vamos a ver las diferentes opciones que tenemos. La primera es la de Ghost Class, que es la clase fantasma. Esta clase es para un placeholder que vamos a estar creando. Así que lo que voy a hacer es que simplemente agrego Ghost Class y vamos a estar trabajando con una clase de Bootstrap que se llama Active. Lo que va a estar pasando es que me va a agregar la clase de Active cada que se ejecute esta opción. Entonces, ¿cuándo se ejecuta? Pues cuando yo arrastro, aquí no se ejecutó, por cierto, porque tengo un error, aquí le puse .active. Como ya es una clase, pues no es necesario que le pongamos el punto. Y entonces si guardo y actualizo, quiero que veas, voy a arrastrar y ahí está, cambió el color de mi opción. Si doy un clic y suelto, no está pasando nada. Esto pasa solamente cuando arrastro, porque es donde aparece el fantasma de dónde es que va a caer la opción. Entonces la opción, por ejemplo, la arrastro y va a caer aquí, debajo de Pizza. Bueno, pues esta opción queda con la clase Active de Bootstrap, que lo que me permite es ponerle el fondo azul. Y de esta forma podemos controlarla. Y tenemos más opciones, así que voy a ponerle una coma y vamos a agregar la siguiente, que sería Chosen Class. Se escribe de esta forma, tenemos que ponerle 2 puntos y otra cadena de texto. Y voy a hacer lo mismo, le voy a poner un active y por lo tanto esta la voy a comentar. Entonces voy a guardar, voy a actualizar y vamos a ver. Presiono un clic y aquí no se ejecutó, seguramente tengo algo mal, claro. Y es que aquí llevo una N, es Chosen Class. Ahora sí, se actualizó. Cuando doy un clic, quiero que veas cómo ya se aplica directamente la clase. Anteriormente era cuando arrastrábamos, ahora no. Ahora simplemente es cuando damos un clic y seleccionamos las diferentes opciones. Pero recuerda que tiene que ser en el icono. Por lo tanto, aquí yo podría seleccionar el texto si es que yo quiero. Solamente cuando selecciono la opción desde el elemento. Y obviamente, pues si arrastro, vamos a obtener este resultado. Entonces es muy similar, pero no te confundas, es cuando damos un clic. Yo la mayoría del tiempo suelo utilizar esta de Ghost Class no la suelo usar tampoco. Y tampoco suelo utilizar la siguiente, que es la de Drag Class. Entonces la voy a poner, Drag Class Active, voy a guardar, voy a mi página y actualizo y entonces esta es cuando arrastro. Quiero que veas, voy a arrastrar y ahora quiero que veas cómo tenemos este color azul en lo que sería este pequeño fantasma que aparece cuando estoy arrastrando. Para eso sirve esa clase. A mí en lo particular no me gusta y de hecho a lo mejor lo que podría hacer con Bootstrap si la dejo es que el Drag Class tenga una clase de Invisible. Para que de esta forma, si yo arrastro, quiero que veas cómo el fantasma ya queda de forma invisible. Esta es una clase de Bootstrap, la de Invisible, la que nos permite hacer eso. Y ahora sí, yo ya podría poner el Chosen Class Active para que, si actualizo, selecciono la opción, perfecto. Y si yo bajo, no tenemos ningún fantasma. Pero hacerlo de esta forma tiene un pequeño inconveniente. Y es que si yo aquí doy un clic, quiero que veas cómo al intentar arrastrar hay un pequeño parpadeo y este es un pequeño problema que vamos a tener si trabajamos con varias clases. Como estamos trabajando con estas dos, pues tenemos ese pequeño parpadeo. Si a ti no te gusta como a mí, pues solamente deja una clase, por ejemplo la de Chosen Class. Entonces vamos a comprobar, voy a actualizar, voy a jalar y ya no hay ese parpadeo y queda mucho mejor. Estupendo.
Bueno, vamos a pasar a algo más interesante y es qué pasa si nosotros tenemos varias listas de tareas. Imaginemos que tenemos esta lista donde tenemos pues las tareas que tenemos pendientes, pero después tenemos otra lista donde vamos a poner las tareas completadas. ¿Esto cómo lo podemos hacer? Bueno, pues con Bootstrap es muy fácil, así que en mi código HTML aquí tenía esta columna, de hecho la voy a colapsar para que tú lo puedas ver. Esta columna tenía un tamaño de 12, le voy a poner que tenga un tamaño de 6 para que de esta forma abarque solamente la mitad, y lo que voy a hacer es que la otra lista la voy a poner aquí a la derecha. ¿Esto cómo se hace? Pues simplemente la voy a copiar y simplemente la voy a pegar. De esta forma, ahora si yo actualizara en mi página tendría dos listas. Pero lo que voy a hacer es que en mi segunda columna le voy a poner lista de tareas completadas. Y lo que voy a hacer es que aquí tengo mi lista, pero esta lista voy a seleccionar todos los elementos y los voy a borrar. Solamente quiero que me quede vacía. De esta forma es como me va a quedar. Así que en mi página si actualizo, me queda así. ¿Qué es lo que quiero hacer? Bueno, pues lo que quiero hacer es enseñarte cómo puedo seleccionar opciones de, por ejemplo, esta lista y pasarlas a la lista de tareas completadas. Esto es algo que podemos hacer con Sortable.js y que muchas veces en el diseño web va a ser importante. Entonces, ¿cómo se hace? Pues primero que nada, esto que aquí teníamos va a ser nuestra segunda lista y aquí tenía un ID. Recuerda que los ID no se pueden repetir. Por lo tanto, aquí arriba teníamos el ID de tareas, así que no podemos volver a utilizarlo. Aquí le voy a poner tareas-completadas. Este va a ser el primer paso. Una vez que ya cambiamos el ID, lo que tenemos que hacer es básicamente repetir estas opciones que aquí teníamos para crear una nueva lista, en este caso con Sortable.js. Así que simplemente voy a, primero que nada, esta variable duplicarla y le voy a poner tareas completadas. Quiero que sea igual a document.getElementById y va a ser tareas. En este caso era guión completadas, pero le voy a poner simplemente la C en mayúscula para que corresponda y quede mejor. Tareas completadas, perfecto. Ahora sí, estas opciones yo las voy a copiar y simplemente aquí las voy a pegar. Y lo que voy a hacer es importante. Ahora aquí esta variable de tareas ya no hace referencia a las primeras tareas. Ahora tenemos que ponerle aquí también tareas completadas. Y por cierto, le puse completas, vamos a ponerle completadas para que quede mejor. Ahí está. Y entonces aquí el nombre pues también lo vamos a cambiar. Simplemente le ponemos lista-tareas completadas. Y de momento si guardo y en mi página actualizo, ya tendríamos nuestra lista, pero pues obviamente no tiene elementos. Yo ahora podría intentar arrastrar y no puedo. ¿Cómo le hacemos para poder arrastrar? Bueno, pues este nombre que acabo de cambiar, entonces tendría que corresponder con el de arriba. Yo lo había cambiado para que fuera diferente, pero si lo dejo igual, quiero que veas qué es lo que va a suceder. Voy a guardar y ahora los elementos yo podría arrastrarlos a esta nueva lista. Y me queda de esta forma. Y entonces de esta forma ya tenemos dos listas que pueden estar compartiendo tareas. Y esto es algo que nos puede servir bastante en el diseño web. Yo puedo pasar, por ejemplo, todos los elementos a esta parte. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo tengo tareas completadas aquí? Simplemente para que tú lo veas, voy a robarme alguna tarea de, por ejemplo, aquí. Supongamos la de ir al cine. La voy a copiar y en mi segunda lista la voy a pegar directamente aquí, para simplemente tenerla aquí. Yo aquí podría también pasarla. Entonces esto está bien, pero ahora te voy a estar mostrando algo importante y es cómo podemos limitar que, por ejemplo, de esta lista no podamos pasar elementos a esta otra, porque nosotros a lo mejor solamente queremos que de esta lista de tareas podamos pasar a esta de aquí y no al revés. Bueno, pues esto también lo podemos hacer y es por eso que nosotros en nuestro código JavaScript aquí habíamos puesto este group que era un objeto, porque aquí vamos a poner más propiedades que podemos utilizar. La primera de ellas va a ser la de pool y en esta vamos a poder especificar si queremos permitir sacar elementos de esta lista. Por defecto está en true, pero le podemos poner, por ejemplo, false. Y entonces, y por cierto, aquí llevo una coma. Y entonces si guardo y en mi página actualizo, lo que sucede es que aquí tengo ir al cine, voy a intentar pasar y quiero que veas cómo no puedo. Porque esta opción yo la acabo de bloquear poniéndole aquí false. Si yo le hubiera puesto el valor de true, bueno, pues entonces ahora sí yo podría pasar opciones aquí. Y por cierto, tengo que actualizar, que se me olvidó. Entonces ahí está, ahora sí puedo pasar opciones. Pero
tenemos una tercera opción. Y es qué pasa si la lista de tareas, al pasarlas aquí, queremos clonarla. Supongamos que lo queremos hacer, pues ahora podríamos aquí pasarle una cadena de texto que diga clone. Y entonces si guardo y en mi página actualizo, voy a intentar pasar una opción. Y quiero que veas cómo la clonó. Tenemos ahora dos opciones. Puedo volver a pasar otra y entonces ahora tendría dos. Esto significa que la validación la tienes que hacer tú mismo para comprobar que un elemento no lo vayas a pasar varias veces. Por ejemplo, hay algunas cosas que ya son un poco más avanzadas y en las cuales tú vas a tener que crear scripts por tu propia cuenta para evitar que cosas como esta, por ejemplo, puedan pasar dependiendo de tu proyecto. Yo solamente te estoy enseñando las funciones básicas de Sortable.js, pero no te voy a enseñar cómo programar absolutamente todo con Sortable.js, solamente lo más importante, y entre ellos se encuentra que nosotros podemos clonar. Entonces yo de momento le voy a decir que no quiero permitir que puedan sacar elementos. Pero ¿qué pasa si yo quiero que, por ejemplo, no puedan poner elementos dentro? ¿Esto cómo lo hacemos? Bueno, pues esto ahora lo hacemos con put. Entonces escribimos put y también le podemos poner un valor booleano, es decir, verdadero o falso. Si le pongo falso, lo que va a suceder es que el elemento aquí lo tengo, pero no puedo arrastrar, porque le hemos especificado pues que no puede ser así. Entonces no se te olvide, pull es para permitir sacar elementos de la lista y put para permitir poner elementos dentro de la lista. Así que yo lo que voy a hacer es que voy a permitir, y por cierto, aquí un error muy grande que casi se me pasa. Aquí este false no puede ir entre comillas, tiene que ir sin comillas. Las comillas solamente son si tenemos el valor de clone. Aquí casi se me pasaba, pero bueno, muy importante y ojo con eso. Y entonces yo de momento, bueno, las voy a dejar las dos en false. No te olvides de, por lo tanto, aquí teníamos nuestra segunda lista. Aquí también agregarlas si es que tú quieres establecer. Por ejemplo, el pool, pues yo quiero permitir que puedan arrastrar, pero no quiero que puedan sacar. Más bien al revés, no quiero que puedan sacar y sí quiero que puedan poner con true. De esta forma. Y aquí me faltó una coma, por eso aquí me está marcando este pequeño error. Voy a guardar. Actualizo, ahí está, vamos a intentar, no puedo sacar, bueno, de ningún lado, vamos a ver, y es que aquí le puse false, vamos a ponerle true, voy a guardar, actualizo, ahí está, ahora sí que podemos cambiar los elementos, perfecto. Ahora, estas opciones que estamos agregando aquí, nosotros las podemos cambiar de forma dinámica con JavaScript. Para ello te voy a mostrar un ejemplo. ¿Qué pasa si nosotros queremos agregar un pequeño botón que cuando yo le dé un clic me bloquee la lista para que yo no pueda arrastrar elementos? Y hasta que yo le vuelva a dar un clic me va a desbloquear la lista para poder volver a cambiar este orden. Bueno, pues lo podemos hacer y te voy a mostrar cómo se hace. Por lo tanto, me voy a ir a mi código HTML. Aquí tenía mi segunda columna. Aquí tenía la primera, que era esta... O más bien aquí tenía la lista, por lo tanto lo que voy a hacer es que aquí debajo de la lista simplemente voy a agregar un botón al cual le vamos a ponerle la clase de btn, btn-sm para agregar un botón pequeño, btn-primary para agregarle el color y vamos a ponerle de texto, por ejemplo, bloquear. Entonces voy a guardar, en mi página se actualizó, tengo este pequeño botón. Simplemente para darle un espaciado le voy a decir que tengo un margen en la parte de arriba de 3. Para que simplemente me quede así. Entonces yo quiero que cuando den un clic no pueda arrastrar los elementos. Por lo tanto, a este botón también le voy a poner un ID y le vamos a poner toggle. Así que me voy a mi código JavaScript, voy a irme al final y aquí vamos a agregar una constante para decirle queremos acceder al botón. Esto lo podemos hacer simplemente agregando una variable que se llama btn toggle y diciéndole que queremos que sea igual a document.getElementById y acceder al toggle, al botón. Perfecto. Después lo que quiero hacer es acceder a botón toggle y quiero agregarle un event listener para escuchar cuando den un clic. Entonces cuando den un clic quiero que me ejecutes una función que va a ser de tipo flecha. ¿Qué es lo que queremos hacer? Pues primero que nada tenemos que ver el estado de la lista de opciones. ¿Cuál va a ser el estado? Bueno, pues el estado lo podemos agregar directamente aquí. Me voy a ir a la primera lista. Voy a aquí dar un enter y vamos a agregarle la opción de disabled y le vamos a decir que sea verdadera. Si yo aquí guardo, voy a mi página y actualizo, quiero que veas, voy a intentar arrastrar y no puedo.
¿Por qué? Pues porque aquí le establecimos que la lista o esta parte del drag and drop esté por defecto deshabilitada con true. Esta opción nosotros la que queremos cambiar de verdadero a falso, pero con JavaScript de forma dinámica. Así que esto también lo podemos hacer aquí con este botón. Primero tenemos que identificar ese estado. ¿Cómo accedemos al estado? Pues muy sencillo. Vamos a decirle, queremos acceder primero que nada a esta lista de opciones y luego al estado de disabled. Pero ¿cómo accedemos a esta lista de opciones? Bueno, pues esta lista de opciones la tenemos que guardar dentro de una variable. Así que voy a agregar una constante que se va a llamar, en este caso, lista tareas, y le vamos a decir que sea igual a sortable. Así de simple. De esta forma el código va a seguir funcionando exactamente igual, pero cada una de estas propiedades las vamos a guardar dentro de lista tareas, por lo que ahora yo podría aquí acceder, crear una nueva variable que se llame estado y decirle que sea igual a lista tareas.option. De esta forma accedemos a las opciones y le vamos a decir que queremos obtener la de disabled. Queremos obtener esta opción. Ahora, quiero que cuando den un clic en el botón, la opción, el valor que tenga, si es falso lo cambia a verdadero y si es verdadero lo cambia a falso. Esto lo hacemos muy sencillo. Nada más vamos a decirle, queremos que lista tareas.option, queremos cambiarle el valor de disabled y vamos a decirle que queremos acceder al estado, pero queremos invertirlo. Esto es algo que se hace mucho con JavaScript y esto lo que nos permite es esta variable. Aquí estamos guardando solamente verdadero o falso, que sería la opción que teníamos en disabled. Pues lo único que hacemos al ponerle el símbolo de exclamación es que si es verdadero lo cambiamos a falso y si es falso lo cambiamos a verdadero. Así que voy a guardar, voy a ir a mi página. Por defecto puedo arrastrar, pero cuando presiono el botón de bloquear quiero que veas cómo ya no puedo arrastrar. Pero si vuelvo a dar el botón de bloquear, ahora sí otra vez puedo volver a arrastrar. Pero yo aquí lo que quiero que veas, lo importante, es esta parte. Quiero que veas cómo accedemos a lista tareas, que era la nueva variable que estamos guardando, que era esta variable donde estamos guardando sortable.create junto con todas las opciones. Por lo tanto, accedemos a lista tareas. Punto, y aquí teníamos el disabled. Lo que pasa es que, bueno, tú lo puedes quitar si es que tú quieres, como yo lo hice. Entonces, para no tenerlo aquí, simplemente lo quité, pero accedemos a lista tareas, accedemos a la opción de disabled y obtenemos su valor. El valor lo guardamos en estado y después, cuando estamos dando un clic en el botón, lo que vamos a hacer es cambiar esta opción y vamos a estar alternando el estado. Es básicamente lo que hacemos. Y ya nada más para darle un poquito más de efecto o que se vea un poquito mejor, voy a hacer que el texto de bloquear cambie. Esto lo hacemos muy sencillo. Voy a decirle si estado, que era esta variable que recuerda que solamente va a ser verdadera o falsa. Bueno, pues si el valor es verdadero, entonces quiero acceder a button toggle y quiero que tenga un text content que va a ser igual a bloquear. Porque significa que el estado va a estar bloqueado, pero de otra forma, si el estado no está bloqueado, uy, aquí me equivoqué, tengo que duplicar, vamos a ponerle desbloquear, y aquí me equivoqué en lo que estuve diciendo, dije mal, la sentencia es, si el estado es verdadero, significa que vamos a tener la opción de que el texto queremos que diga bloquear y de otra forma diga desbloquear. Vamos a ver si es cierto. Voy a actualizar. Aquí puedo, como puedes ver, arrastrar. Perfecto. Voy a darle en bloquear y ahora cambia a desbloquear porque ya no puedo arrastrar. Ahí está. Entonces sí funcionó perfectamente como lo quería. Ya lo tenemos. Era una pequeña función que te quería enseñar cómo puedes agregar. Bueno, ahora supongamos que estos valores los queremos guardar en algún lado. Bueno, pues estos valores nosotros podríamos guardarlos en una base de datos, podríamos guardarlos en donde nosotros queramos, básicamente. Para este tutorial yo te voy a enseñar cómo se hace con Local Storage, que era algo similar a lo que te enseñé para este tutorial, que realmente es bastante fácil y que afortunadamente Sortable ya también se encarga de una gran parte de esto. Así que vamos a hacerlo. Me voy a ir a mi código de JavaScript, me voy a ir a mi primera lista, que era esta de lista de tareas. Y por cierto, esta otra lista también le debía haber puesto una variable, por ejemplo, tareas completadas, que sería de esta forma.
y aquí ya le había puesto una variable, así que vamos a ponerle lista tareas completadas para que el valor sea diferente. Entonces, para trabajar con local storage, lo único que tengo que hacer es aquí en mi lista de opciones simplemente agregar una que se llama store. Esta opción de store, que por cierto aquí lleva 2 puntos, lo que me va a permitir es establecer 2 opciones. La primera, que es set, que me va a permitir ejecutar una función. Esta función es la que se va a encargar de guardar el orden de los elementos y es la que se va a ejecutar cada que cambiemos el orden de estos. Y por lo tanto yo aquí podría ponerle, por ejemplo, un console log que diga hola. Por lo tanto voy a guardar, voy a ir a mi página, voy a actualizar, voy a abrir aquí la consola con F12 y voy a cambiar el orden. Y entonces cuando cambio el orden o cuando actualizo, quiero que veas cómo me aparece este hola. Simplemente lo hacía para demostrarte cómo es que se ejecuta cada que cambiamos el orden. Pero ¿qué es lo que queremos ejecutar? Bueno, queremos, primero que nada, la lista de opciones que aquí teníamos, queremos transformarlas a un arreglo. ¿Y por qué un arreglo? Bueno, pues porque Sortable.js tiene un método ya por defecto que nos permite seleccionar todas las opciones de la lista y transformarlas a un arreglo. Después, ese arreglo nosotros podemos transformarlo a una cadena de texto y guardarlo en local storage. Así que esto es muy fácil. Simplemente tenemos que hacer una variable que se llame orden, que es igual a sortable, aquí si lo escribo bien, sortable.toArray. Este es el método que yo te mencioné que me permite transformarlo a un arreglo. De hecho, si yo hago un console log de orden, voy a guardar, voy a mi página y actualizo, voy a cambiar el orden y quiero que veas. Bueno, aquí me dice que sortable no está definido y esto es porque, claro, le tengo que poner aquí el valor de sortable también como parámetro. Es algo que se me olvidó decirte, pero es importante. Y ahora sí, se actualizo, vamos a ver, cambia el valor y me aparece este arreglo. Este arreglo contiene los identificadores de cada uno de los elementos de nuestra lista. Primero tenemos este de tareas personales que corresponde a este, luego comprar pizza que corresponde a este, ir al cine a este y así con cada uno de ellos. Estos valores nosotros los podemos cambiar si es que nosotros queremos, simplemente si nos vamos a nuestro código HTML y en cada uno de ellos, aquí tengo mi lista, en cada uno de ellos le ponemos un data ID. Por ejemplo, tengo este que sería el título, después tengo este otro y por último este otro. Así que a cada uno de ellos les voy a poner un data ID y vamos a ponerle un número. Este sería el primero, obviamente, luego queremos el segundo, luego el tercero, el cuarto y el quinto. Entonces voy a guardar, voy a mi página, voy a actualizar y vamos a ver, voy a cambiar el valor. Y entonces ahora ya me aparecen estos números que son los que yo establecí aquí en esta parte en el data ID. Y lo que está haciendo esta función de toArray es que me está transformando cada uno de los identificadores y me está creando un arreglo con el orden. Quiero que veas cómo me dice que el identificador que tenía el 1 está en la primera posición, luego en la segunda posición está el que tenía el ID de 3. ¿Cuál era el ID de 3? Pues vamos a verlo, aquí lo tenía, era este que dice comprar pizza. Por lo tanto tenemos el 1 y luego el 3. Entonces era el 1 y ahora el 3 de comprar pizza. Entonces, como puedes ver, simplemente nos permite saber el orden que nosotros tenemos para los elementos. Pero este arreglo no lo podemos guardar como tal en local storage. Local storage solamente nos permite guardar texto. Así que podríamos transformarlo, por ejemplo, a un objeto de JSON o a lo mejor podríamos transformarlo a una cadena de texto, que en este caso es lo más sencillo. Por lo tanto, lo que se hace, que es bastante simple, es que vamos a hacer al orden y le vamos a decir que queremos que ejecutar una función de tipo join, y esta función de tipo join lo que nos permite es establecer un carácter y cada uno de los elementos del arreglo lo va a separar por un carácter. Entonces aquí tengo mi order join y de hecho le voy a hacer un console.log para que tú lo puedas ver. Voy a guardar, voy a actualizar, voy a hacer otro cambio simplemente para que lo veas y aquí lo tenemos. Entonces esta es una cadena de texto que ya podemos guardar. Y por cierto, una cosa más que se me olvidó, que creo que también es importante y que no había mencionado en el video pasado, y es que estos identificadores nosotros aquí los teníamos y era este data ID, pero va a haber algunas ocasiones donde data ID no lo vamos a querer utilizar. Nosotros, en vez de, por ejemplo, trabajar con data ID, vamos a querer trabajar con otra cosa.
Por ejemplo, supongamos data identificador. Por ejemplo, de esta forma. Yo aquí si guardo, si voy a mi página y actualizo, voy a hacer un cambio. Quiero que veas cómo otra vez me pone los valores extraños. Y esto es porque Sortable.js no sabe que este es el atributo que nosotros estamos utilizando de identificador. Si nosotros queremos utilizarlo, bueno, tenemos que irnos a opciones y tenemos que establecerlo. ¿Dónde lo establecemos? Pues simplemente aquí, por ejemplo, supongamos debajo de estas clases, simplemente le vamos a poner data id attr, le vamos a poner 2 puntos y la clase en este caso que sería data-identificador. No era la clase, sino más bien el nombre. Y ahora sí, si guardo, si voy a mi página y actualizo, vamos a hacer un cambio. Otra vez ya me aparecen los números que era del identificador. Entonces simplemente era un pequeño dato que quería que supieras por si acaso lo llegas a necesitar. Pero bueno, lo importante es que aquí ya teníamos la cadena de texto y esta cadena de texto ya nada más la tenemos que guardar. Para guardarla simplemente accedemos a local storage y le vamos a decir, si lo escribo bien, ahí está local storage.setItem. De esta forma establecemos un ítem. ¿Qué ítem va a ser? Pues le tenemos que poner un nombre, en este caso lista-tareas. Y vamos a decirle qué valor queremos guardar. Pues en este caso ya dijimos que era la cadena de texto convertida que aquí teníamos. Y de esta forma ya guardamos en local storage el orden. Si yo aquí cambio y pongo debajo, no me muestra ya nada en consola. Pero si me voy a almacenamiento, en almacenamiento local, aquí lo voy a tener. Lista tareas y aquí tengo el valor. Pero ahora lo que pasa es que yo, por ejemplo, aquí grabar tutorial, si lo cambio a la primera posición, si actualizo, todo se vuelve a reiniciar. Y es porque guardamos el valor en local storage, pero tenemos que acceder ahora a él. Para acceder a él tenemos una forma de hacerlo similar a esta, pero en vez de utilizar set, nosotros vamos a utilizar get. Get también es una función que tenemos que pasarle de esta forma. Y aquí si te marco un error es porque este elemento también tiene que llevar una coma, muy importante. Y esta opción es la que se va a encargar de leer de local storage cuál va a ser el orden. Así que como va a leer el orden, voy a agregar una variable que se llame orden también. Va a ser igual a local storage, pero ahora vamos a utilizar getItem. Y le vamos a decir que queremos obtener el de lista-tareas. Pero recuerda que este texto que estamos obteniendo, pues era una cadena de texto que queremos transformar a un arreglo. Para transformarlo podemos utilizar orden.split y básicamente es lo contrario a lo que hicimos aquí. Aquí lo que habíamos hecho es que obteníamos un arreglo y lo transformábamos a una cadena de texto que separaba cada uno de los elementos con este carácter. Bueno, con split lo que hacemos es que tomamos una cadena de texto y separamos cada una de las partes con un separador y cada uno de estos elementos que separe los va a poner dentro de un arreglo. Entonces, de esta forma ya estamos volviendo a transformar de la cadena de texto al arreglo, pero ahora tenemos que ponerle aquí un return, que esto nos lo pide, es importante. Y le tenemos que decir si orden existe en local storage, te ejecuta esta parte. De otra forma, pues simplemente queremos regresar un arreglo vacío. Entonces vamos a comprobar, voy a actualizar y ahí está. Si actualizo quiero que veas cómo ya grabar tutorial me aparece en la primera opción. Si por ejemplo ir al cine lo pongo en la primera opción y actualizo, ahí está, los cambios quedan. Ahora seguramente te estás preguntando qué pasa si yo paso una opción aquí y guardo. Si actualizo, como puedes ver, se pierde. Esta es una desventaja que vamos a tener si lo queremos hacer de esta forma con local storage y con Sortable.js. Y es que Sortable.js no nos da opciones para que si yo paso una opción aquí, yo pueda guardar esta opción aquí. Cuando guarde la página y actualice, aquí me aparezca. Yo podría guardar el orden, pero no puedo guardar que, por ejemplo, esta opción de grabar tutorial pertenezca a la lista de tareas completadas. Al menos no lo puedo hacer con Sortable.js por defecto. Sí que se puede hacer. Recuerda que en la programación todo se puede hacer, pero tú tienes que programar un script. Yo en este video no te voy a estar enseñando cómo se hace porque, bueno, requiere varias cosas y la verdad es que no lo tengo preparado. Pero se puede hacer y bueno, simplemente tendrías que analizar cómo lo haces. A lo mejor puedes tomar el ID y relacionarlo en otra parte de local storage con el nombre de la lista, puede ser.
O puedes hacerlo de varias formas. La verdad es que no se me ocurre una forma muy rápida. Sí que tendrías que programar algo pues que no va a ser de 2 líneas de código, van a ser un poquito más de líneas, pero se puede hacer. Simplemente quería que supieras eso porque seguramente mucha gente que esté viendo el video va a creer que se puede hacer, pero con Sortable por defecto no se puede. Y ya para acabar el video, ya nada más quiero enseñarte los métodos, y es que nosotros con Sortable.js tenemos muchos métodos que podemos utilizar. De hecho, si te vas a la documentación, como puedes ver, tenemos todos estos métodos que se pueden usar. ¿Y qué son los métodos? Pues los métodos simplemente son funciones que se van a ejecutar en diferentes partes del proceso de arrastrar y soltar. Por ejemplo, si yo quiero ejecutar una función cuando doy un clic en el elemento, puede ejecutar un método especial para eso. A lo mejor quiero ejecutar un código o una función especial cuando yo cambio el orden. Bueno, pues también lo puedo hacer. Así que te voy a mostrar los métodos más importantes que yo vi. Aquí los tengo, así que simplemente después del store voy a poner una coma y los voy a pegar. Yo ya los tengo escritos para no tener que hacer el video todavía mucho más largo, porque de por sí ya es largo. Y entonces aquí los tenemos, te los voy a mostrar. Primero tenemos onChoose, donde lo que nos permite es ejecutar una función. De hecho te voy a mostrar cómo es que se agrega. Tú aquí, por cierto, podrías ponerlo de esta forma para que se vea mejor. Yo en este caso decidí agregar cada uno en una línea de código para que abarquen menos. Pero esto es un método, es una propiedad donde le pasamos una función de tipo flecha que se va a ejecutar y este es el código que ejecuta. Simplemente dice se ha seleccionado un elemento cuando hacemos onChoose. Entonces voy a guardar, voy a abrir mi consola con F12, voy a actualizar y voy a dar un clic y quiero que veas cómo dice se ha seleccionado un elemento. Esto es lo que nos permite. Y tenemos varios. Yo aquí en este caso tengo un choose, que es cuando se ha deseleccionado un elemento. Vamos a comprobar, voy a actualizar, tengo el elemento, doy un clic, se selecciona y cuando suelto me ejecuta la función. Se ha deseleccionado un elemento. Después tenemos onStart, que lo que nos permite es establecer cuándo se inicia el proceso de drag and drop. Por ejemplo, estas dos ya las voy a comentar, simplemente era para que vieras. Entonces onStart, voy a actualizar y entonces cuando empiezo a arrastrar y se inicia el proceso de drag and drop es cuando se va a ejecutar esa función. Tenemos también, por supuesto, la de onEnd, que va a ser lo contrario y es cuando se finaliza el proceso. Entonces, cuando arrastro se inicia y cuando suelto, entonces finaliza el drag and drop. Y es cuando se ejecutan estas dos funciones. Después tenemos onAdd y onRemove, que como su nombre lo dice, se va a ejecutar cuando se agrega un elemento a la lista y cuando se elimina un elemento de la lista. Por lo tanto, vamos a ver, yo por ejemplo, aquí tenía mi lista, le voy a poner que quiero permitir que puedan sacar y traer elementos de mi lista. También en la otra lista que aquí tenía, también le voy a poner los dos valores en verdadero. Por lo tanto, si actualizo, tengo este valor, lo voy a pasar a esta lista y cuando suelto dice que se agregó un elemento de la lista. Si, por ejemplo, comprar pizza lo saco de la lista y suelto, me dice que se eliminó un elemento de la lista. Muy importante que tengas en cuenta que estos métodos corresponden, en este caso, a esta lista que aquí teníamos arriba, que era la lista de tareas. Si tú quieres ejecutar estos métodos en la lista de tareas completadas, pues obviamente también vas a tener que agregarlos aquí al final. Y bueno, tenemos estos dos. ¿Qué otros más tenemos? Tenemos onUpdate y onFilter. Entonces onUpdate se va a ejecutar cuando se actualiza la lista y onFilter cuando intentamos mover un elemento filtrado. Entonces vamos a actualizar la lista cambiando. Ahí está, se actualizó la lista. Y onFilter se ejecuta cuando doy un clic en el título, porque este era un elemento filtrado. Cuando intento modificarlo es cuando se ejecuta esta función. Después tenemos onMove y onChange, que son muy similares y nos permiten establecer cuándo se mueve un elemento de lugar de diferentes formas. Por ejemplo, aquí voy a arrastrar y quiero que veas, bueno, se actualizó la página, por cierto, entonces voy a arrastrar y entonces quiero que veas cómo se ejecutan los dos. Son muy similares, a decir verdad no tengo muy bien claro
cuál es la diferencia entre estos dos, porque uno es cuando se mueve y otro cuando hay un cambio de lugar, pero se ejecutan en el mismo momento, como puedes estar viendo. Así que bueno, si alguien lo sabe, pues que me lo haga saber, porque la verdad es que yo no encontré diferencias. Y estos son los métodos que podemos utilizar. Yo la verdad es que no los he utilizado, pero se agradece tenerlos porque si queremos programar algo más complejo, pues lo tenemos para poder utilizarlos. Y bien, pues esta es la guía que te quería enseñar de Sortable.js. Es una guía larga. Estoy seguro de que muchas personas no la van a ver, simplemente era una guía para las personas que quieren profundizar un poquito más en el tema y que no quieren leer toda esta documentación porque puede ser un poquito complicado. Fue un poquito complicado también para mí hacer el video. Espero que te sirva para algún proyecto. Si haces algún proyecto con esta librería, por favor házmelo saber, compártelo conmigo si es que tú quieres, simplemente para que yo sepa cuáles son las personas que están poniendo en práctica lo que aprenden. Y bueno, pues sin más que decir, espero que te haya gustado el video. Como siempre, dale manita arriba, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el siguiente.